Buenos días, compañeros y docentes. En el presente video vamos a hablar sobre el cuidado de enfermería al paciente en estado convulsivo. Los estudiantes a cargo del tema son Kerly Tordesilla Yepes y quien les habla Sandra Soto Marchena, con la asesoría del profesor Jorge Herrera. Se debe tener en cuenta que en la literatura se encuentra el concepto de estado epiléptico, el cual se divide en estado epiléptico convulsivo y no convulsivo. La principal diferencia entre ambos es que el no convulsivo carece de la sintomatología y las afectaciones motoras que el convulsivo sí tiene. En Colombia no se encuentran cifras oficiales sobre la incidencia de las convulsiones o del estado convulsivo, pero sí se encuentra documentada la incidencia del estado epiléptico, que anualmente tiene una incidencia del 12,6 por 100.000 personas al año y en la unidad de cuidado intensivo se puede presentar en un 19%. La incidencia parece lograr su pico máximo en los mayores de 50 años y menores de 10 años. La etiología varía según las diferentes poblaciones. Una crisis convulsiva puede manifestarse de muchas formas clínicas. No siempre vamos a encontrar la que la mayoría de la gente piensa, que es que la persona se cae al piso y empieza a tener movimientos incontrolables bruscos. El primer paso en la urgencia es recabar información detallada acerca del episodio, pródromos y evolución posterior que nos permitan reconocer que estamos ante una crisis. Los objetivos de este video son, como general, desarrollar una revisión del estado convulsivo mediante un video expositivo con el fin de generar diagnósticos y cuidados de enfermería a los pacientes con esta patología que contribuyan a mejorar el estado de salud y prevenir complicaciones. Como objetivos específicos pretendemos definir el concepto de estado convulsivo y las diferencias entre los tipos de convulsiones, conocer las posibles complicaciones en pacientes con estado convulsivo y establecer los procedimientos de enfermería a desarrollar ante el estado convulsivo. Para entender un poco más la patología hay que hacer un recuento anatómico y fisiológico. La neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Casi todas las neuronas van a estar constituidas por tres partes. Un cuerpo celular donde se encuentra el núcleo, el citoplasma con los orgánulos, las dendritas, que conforman la porción receptora o de entrada de una neurona, cuyas membranas plasmáticas contienen sitios receptores para la fijación de mensajes químicos provenientes de otras células, y un axón, que es la parte de la neurona por donde se propaga el impulso nervioso hacia otras neuronas o hacia una fibra muscular o una célula glandular. La membrana neuronal está constituida por lípidos y proteínas que forman canales iónicos. Esa membrana tiene una importancia fisiológica considerable, ya que gracias a ese intercambio iónico y de electrolitos se propaga el impulso nervioso correctamente. Las células gliales. La diferencia que tienen con las neuronas es que estas no generan ni propagan unos potenciales de acción, pero sí se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso ya maduro. Esto es muy importante, ya que en caso de lesión o enfermedad, la neuroglia se multiplica para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban esas neuronas que se destruyeron. En el sistema nervioso central podemos encontrar los astrocitos, los cuales cumplen una función con sus microfilamentos para sostener a las neuronas y contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación del impulso nervioso. Otra célula que podemos encontrar es el oligodendrocito, pues sus prolongaciones son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina que se ubica alrededor de los axones del sistema nervioso central. La microglia cumple funciones fagocíticas. Esta lo que hace es eliminar los detritos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso y también fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Y las células epidimarias, por otra parte, tapizan los ventrículos cerebrales, hacen parte de la barrera hematoencefálica y también se ha documentado que contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las células del sistema nervioso periférico rodean por completo los axones y los cuerpos celulares. Existen dos tipos, las células de Schwann, que cumplen una función de rodear los axones del sistema nervioso periférico, como los oligodendrocitos. El cerebro se puede ver en lóbulos de acuerdo al hueso que los cubre. El frontal se va a encargar de la planificación y la ejecución de los comportamientos aprendidos e intencionales. El parietal se puede dividir en dos regiones funcionales. Uno se encarga de la sensación y la opinión y la otra se encarga de integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. El temporal integra la emoción, la percepción auditiva, el lenguaje y la memoria. Y el occipital
contiene una corteza visual primaria y unas áreas visuales de asociación. Es importante hablar de la sinapsis porque es una región en la que se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. La sinapsis puede ser eléctrica o química. Los neurotransmisores están ampliamente involucrados en la fisiopatología del estado convulsivo, sobre todo el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y el glutamato. El concepto de estado convulsivo es la asociación de crisis convulsivas que se repiten frecuentemente sin que haya recuperación de la conciencia entre ellas, o también crisis que duran más de 5 minutos. Recientemente se tiende a considerar este tiempo de 5 minutos, ya que en esta situación es evidente que los mecanismos inhibitorios han fallado y se requiere de una aproximación terapéutica urgente. El plazo de 30 minutos es objeto de debate y no puede condicionar las actuaciones terapéuticas que deben instaurarse mucho antes, ya que se ha encontrado que después de los 30 minutos ya ha ocurrido un daño neuronal. Con respecto al concepto de crisis convulsiva, se denomina a la existencia de una descarga neuronal anormal y excesiva. Su forma clínica de presentación depende de la función del área involucrada. En este sentido estricto, crisis convulsivas son aquellas que cursan con fenómenos motores, mientras que cuando estos no están presentes se habla de una crisis no convulsiva. Y el estatus refractario es aquel estado epiléptico continuo mayor a 30 minutos a pesar del empleo de dos fármacos antiepilépticos indicados y a dosis adecuadas. En la etiología vamos a encontrar procesos agudos y procesos crónicos. Dentro de los procesos agudos se encuentran las alteraciones metabólicas, por ejemplo, la hipoglucemia y las alteraciones iónicas. Sabemos que el componente energético o el recurso energético principal del cerebro es la glucosa. Entonces, si hay niveles significativamente bajos de glucosa, va a haber una alteración en la excitabilidad e inhibición de los impulsos en las células del cerebro. También se cree que la hiperglicemia lleva a un descenso en el umbral epileptógeno. El umbral epileptógeno es el nivel mínimo de excitabilidad que necesitan las neuronas para generar una crisis convulsiva. Las sepsis o infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo, la meningitis, encefalitis y los abscesos, también pueden causar un estado convulsivo. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, hemorragia subaracnoidea, trombosis de senos venosos, traumatismo cráneoencefálico, como sin hematoma epidural o subdural, también pueden causar un estado convulsivo, porque estos eventos generan lesiones a nivel de la corteza cerebral y esa lesión puede generar un problema de excitabilidad e inhibición en esa área afectada. La toxicidad por fármacos, abstinencia a drogas y fármacos también puede generar un estado convulsivo, ya que hay un desbalance en los neurotransmisores responsables de la excitación e inhibición de los impulsos, sobre todo el GABA y el glutamato. También estas intoxicaciones pueden generar unas alteraciones de los iones, sobre todo el sodio. Y sabemos que cuando hay un desbalance en los electrolitos, el impulso nervioso se va a ver afectado, ya que no se va a generar el suficiente potencial de acción. También la encefalopatía anóxica, es decir, que no le llega oxígeno al cerebro por hipertensión arterial. En los procesos crónicos podemos encontrar la epilepsia previa y el incumplimiento del tratamiento. Muchas veces llegan a la urgencia pacientes que son epilépticos con un estado convulsivo porque no se adhieren al tratamiento farmacológico o la dosis no es la adecuada o incluso el medicamento no es el adecuado. También los tumores del sistema nervioso central, es decir, que estén presentes dentro del cráneo o la médula espinal, pueden generar un estado convulsivo. El consumo crónico de alcohol y la patología antigua del sistema nervioso central, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico, hematoma subdural. Normalmente se genera un estado convulsivo si este evento que mencioné es muy grave. Y también dependiendo del área afectada, porque allí se generó una lesión en esa parte del cerebro, quedaron secuelas neurológicas y se afectó la excitación e inhibición del impulso eléctrico en esa parte del cerebro. En cuanto a la clasificación, encontramos dos. En el estado convulsivo focal, el impulso eléctrico anormal se genera en una zona específica del cerebro y permanece allí. Si está limitado a una extremidad o segmento corporal sin eventos secundariamente generalizados, este cuadro no tiene repercusiones sistémicas. Puede pasar que de focal pase a generalizado, entonces sería un evento convulsivo generalizado. Se divide en simple o complejo. En el simple, los síntomas son motores, psíquicos, sensoriales, o también pueden ser todos al mismo tiempo. El complejo suele iniciar en el lóbulo temporal y también suele estar precedido con síntomas. Esto se conoce como el aura y estos síntomas pueden abarcar
desde sensaciones de caída hasta déjà vu y alucinaciones, dependiendo del área afectada. No necesariamente la persona va a estar inconsciente, pero sí va a estar muy confundida durante todo el trastorno, durante toda la convulsión. En el generalizado, existen muchos focos epilépticos que se activan al mismo tiempo y afectan a los dos hemisferios cerebrales. Esto constituye un cuadro muy grave e incluye tanto las formas de inicio generalizado como aquellas que su inicio fue focal y se generalizaron secundariamente. No hay que esperar tiempo para acudir a urgencias, ya que esto constituye una emergencia porque puede tener repercusiones sistémicas. Ahora vamos a ver los tipos de convulsiones que se pueden presentar en el estado convulsivo y sus manifestaciones clínicas. Como ya lo he mencionado, están las convulsiones focales que se dividen en simples o complejas. Las convulsiones simples afectan una pequeña parte del cerebro, no afectan la memoria ni la conciencia. Los síntomas dependen del área del cerebro afectada. Algunos de estos síntomas son contracción o relajación muscular anormal, pero de una zona específica del cuerpo. Automatismo, o sea, movimientos que se repiten constantemente, que la persona repite constantemente. Déjà vu o alucinaciones. En las complejas se puede encontrar alteración de la conciencia y recuerdos antes, durante y después del episodio, es decir, la persona va a tener la convulsión y no va a recordar nada. No necesariamente la persona se va a desmayar y generalmente se originan en el lóbulo temporal, afectando las emociones y la memoria. También suelen ocurrir automatismos, movimientos repetitivos que son involuntarios, un aturdimiento y una confusión constante. Dentro de las generalizadas que constituyen una actividad eléctrica anormal en todo el cerebro, encontramos las crisis de ausencia, que a veces son llamadas epilepsia menor o pequeño mal, ya que esto dura muy poco tiempo y la persona no se da cuenta ni sospecha que tuvo alguna convulsión. Encontramos las convulsiones generalizadas, las cuales se van a generar por una actividad eléctrica normal en los dos hemisferios del cerebro, y dentro de ellas encontramos la crisis de ausencia, que a veces son llamadas epilepsia menor o pequeño mal, porque la persona no sospecha haberla tenido ni las personas a su alrededor. Ocurre un parpadeo rápido o también la persona puede tener una mirada fija a lo lejos por unos pocos segundos. Las crisis tónicas ocasionan pérdida de la conciencia, una rigidez generalizada en los brazos y las piernas, también en el tronco, en la espalda, en el cuello. Los ojos permanecen abiertos, la persona puede gemir o gritar y generalmente duran de 10 a 30 segundos. En la fase clónica o convulsiones clónicas hay un temblor muy rápido que continúa con prolongadas sacudidas del cuerpo y extremidades. La piel se puede poner morada alrededor de la boca o la cara. Hay un babeo abundante, sudoración, pupilas grandes y la persona podría orinarse o defecar sin control por la pérdida del control de los esfínteres. Y en las convulsiones mioclónicas hay unas sacudidas repentinas de la cabeza, brazos y piernas. Puede ocurrir en grupos y también puede durar de 20 a 120 segundos. Normalmente la persona que la tiene tira el objeto lejos porque ocurre en las extremidades generalmente. Las convulsiones atónicas, en estas el paciente está erguido o parado en el piso y se cae repentinamente porque pierde el tono muscular, causando que el cuerpo quede flácido y sin responder. Y en las convulsiones tónico-clónicas, que son las más conocidas, la persona grita, pierde el conocimiento, se cae al piso, tiene rigidez o espasmos musculares. Esto es un resumen de las manifestaciones clínicas que se pueden generar tras el estatus epiléptico. En el sistema nervioso puede haber una pérdida del conocimiento, confusión o aturdimiento, mirada fija, parpadeo rápido, el sonambulismo, los terrores nocturnos. En el sistema cardiovascular podemos encontrar espasmos del sollozo, palidez facial o generalizada, cianosis, palpitaciones o taquicardias, síncopes. En el sistema respiratorio vamos a encontrar bradimea, hipercapnia, broncoaspiración. En el sistema digestivo podemos encontrar espasmo esofágico y la liberación de heces. En el sistema genitourinario, pérdida del control de la vejiga. Y en el sistema osteomuscular se puede encontrar sacudida de los brazos y piernas, rigidez corporal, caídas repentinas, la hiperplesia, las distonías paroxísticas y los tics. Bueno, tenemos inicialmente una crisis convulsiva que normalmente lo máximo que pueden durar es de 2 a 3 minutos. Ya después de ese tiempo, a los 5 minutos y más allá, se entiende que han fallado los mecanismos inhibitorios que limitan la crisis, principalmente los GABAérgicos. Después del tiempo límite, que son los 5 minutos, pues ya se entiende que hay unos cambios en las células que llevan a una disminución de los mecanismos neuronales inhibitorios mediados por los receptores GABA, lo que conlleva a un aumento de la actividad excitatoria mediada por el glutamato en los receptores AMPA y NMDA. Esto al mismo tiempo pues va
pues va a generar un estado de hiperexcitabilidad en el sistema nervioso y en el cerebro, pues porque el GABA es principalmente un inhibidor del sistema nervioso central, de los neurotransmisores, mientras que la glutamina y el aspartato son excitatorios. Entonces, esto causa que haya una hiperexcitabilidad que va causada por la disminución del umbral epileptógeno. Entonces, como se disminuye ese umbral, cualquier pequeño impulso que se genere en el cerebro puede desencadenar una crisis convulsiva. Ese estado de hiperexcitabilidad y de descontrol en el sistema nervioso va a afectar la barrera hematoencefálica. Y como se afecta entonces van a entrar unos iones de potasio y albúmina, y estas son moléculas que son hiperexcitatorias del sistema nervioso central. Y va a suceder lo mismo que con la glutamina y el aspartato, haciendo que continúe la crisis. Se considera que a mayor duración de la crisis hay menos probabilidad de que ésta se autorregule. Bueno, encontramos los exámenes diagnósticos. Entonces, dentro de estos encontramos el electroencefalograma. Este examen nos va a revelar o nos va a facilitar información respecto al tipo de trastorno epiléptico y también la localización del foco epiléptico que presenta el paciente. Encontramos la tomografía computarizada, en la cual nos revela o nos da información acerca de las anomalías que hay en el cerebro, las cuales nos podrían estar provocando este tipo de convulsiones. Encontramos la resonancia magnética, pues que esto nos da una vista detallada del cerebro, en la cual se detectan lesiones o anomalías que podrían ser las causantes de estas convulsiones. Encontramos los exámenes de laboratorio. Están las pruebas de sangre que se hacen para detectar trastornos metabólicos o genéticos que podrían estar asociados con las crisis convulsivas que presenta el paciente. Encontramos la función lumbar raquídea. Este se hace por medio de una presión de apertura, se hace un recuento de células, proteínas, glucosa, cultivos y serologías ante la sospecha de un proceso neoplásico o infeccioso. Se hace una gasometría arterial y de iones como lo son el calcio, magnesio y sodio. Pues este tiene un objetivo que es controlar las convulsiones lo más rápido posible, prevenir la recurrencia y detectar si hay complicaciones sistémicas. Dentro de estas encontramos el tratamiento que es farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Como primer paso tenemos que estabilizar al paciente. Esto lo hacemos por medio de dos pasos que son A, B o C. La A nos lleva a la vía aérea, en la cual vamos a suministrar al paciente el oxígeno suplementario o AMBU o por medio de intubación. Encontramos la B, que es la respiración, y la C, que es la circulación, lo que nos indica aquí que son los líquidos intravenosos y el soporte vasopresor que se le hacen al paciente. ¿De qué manera actuamos? Primero debemos lograr un acceso venoso al paciente. Administramos suero glucosado y tiamina más oxígeno. También vamos a monitorizar las constantes vitales como lo son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. Es necesario siempre que hagamos un examen físico completo al paciente que incluya un examen neurológico detallado para así determinar la etiología de las convulsiones. Siempre se debe manejar de forma simultánea las siguientes condiciones. Primero, pues debemos tener siempre en cuenta la fiebre, la hipotensión, hipoxia, hipo o hiperglicemia u otras alteraciones metabólicas del paciente. Vamos a valorar los fármacos que pueden desencadenar las convulsiones, vamos a realizar los exámenes médicos y de rutina y vamos a hacer un soporte inotrópico. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico, que es el segundo paso, que es detener las convulsiones del paciente, encontramos los principales medicamentos. Se sugiere que se inicie medicamentos con benzodiazepinas, ya sea intra o extrahospitalarias, ya sea intramuscular o intravenoso. Siempre debemos tener en cuenta escoger el medicamento de acuerdo a su disponibilidad, a una vía de administración mucho más rápida, a que vamos a garantizar pues, que el medicamento tenga un efecto mucho más prolongado y que este va a tener un manejo de complicaciones. También debemos tener en cuenta las interacciones medicamentosas y la edad del paciente. En las literaturas se encuentra que las benzodiazepinas son muy utilizadas para este tipo de complicaciones. Entre ellas encontramos las siguientes. El diazepam. Este medicamento lo que hace es facilitar la unión del GABA a su receptor y así aumenta su actividad. Dentro de los efectos secundarios de este medicamento encontramos la hipotensión y la depresión respiratoria. Bueno, otro de los medicamentos es el ácido valproico. Este lo que hace es aumentar los niveles cerebrales de GABA, disminuyendo así los de aminoácidos excitadores y va a modificar la conductancia del potasio.
Bueno, dentro de los efectos secundarios más comunes del ácido valproico, encontramos que se presenta la hiperamonemia, que es una alta concentración de amonio en la sangre. También se da la pancreatitis y la hepatotoxicidad. Este medicamento no se utiliza en infusión. Otro de los medicamentos más comunes para esta complicación es la fenitoína. Este medicamento lo que hace es inhibir la propagación de la actividad convulsivante en la corteza cerebral, permitiendo así la estabilización del umbral y pues promoviendo la difusión del sodio desde las neuronas. Dentro de los efectos secundarios de la fenitoína encontramos la hipotensión y las arritmias. Cabe anotar que si el estado convulsivo se debe a suspensión del medicamento antiepiléptico que venía recibiendo el paciente, se recomienda mucho pues que se utilice ese como primera línea de elección para el manejo, siempre y cuando la situación del paciente lo permita. Si la crisis en un paciente no llega a ceder y se llega a un estatus refractorio, se considera el ingreso a UCI para un coma inducido. Se considera que un paciente que no recupera el estado de conciencia dentro del contexto estatus tiene una probabilidad del 50-70% de ser refractorio, lo cual obliga a la monitorización continua del electroencefalograma. El coma se induce con medicamentos de tercera línea como lo son el propofol y la ketamina, aunque no existen estudios medicamentos claves para el manejo de estas crisis. En estas situaciones se utilizan estos medicamentos y tiopental. Ya después de observar en el monitor que desapareció la actividad eléctrica anormal, se retiran los fármacos de 12 a 24 horas y manteniendo los niveles terapéuticos de los otros fármacos antiepilépticos. La inducción al estado de coma es el manejo más frecuente utilizado después de que hayamos utilizado la primera y la segunda línea de fármacos y estos hayan fallado. No van a detener la crisis por completo en algunas ocasiones, sino que de pronto van a disminuir el número de crisis que va a presentar el paciente. Bueno, la elección de la cirugía es el resultado de una evaluación multidisciplinaria de la cual van a depender las características de los pacientes, dentro de las cuales indicaciones se encuentran. Bueno, encontramos el estado súper refractorio en crisis focal lesional y la crisis focal continua. Bueno, dentro de las intervenciones que se realizan encontramos lesiontomía, callostomía, estimulación del nervio vago u otro tipo de neuromodulación y hemiferectomía. Dentro de las complicaciones, pues encontramos la broncoaspiración, ya sea de alimento o saliva, lo cual puede provocar una neumonía por aspiración. Encontramos el edema pulmonar neurogénico, encontramos una insuficiencia renal aguda, una hipoxia, encontramos la hemorragia de vías digestivas, los problemas de aprendizaje que puede presentar el paciente, se pueden presentar efectos secundarios de los medicamentos, fracturas y aplastamientos de los cuerpos vertebrales y en los peores casos, la muerte. Dentro de los cuidados de enfermería, se presentan, estos son durante la presencia de la crisis. Entonces, primero debemos permanecer con el paciente en todo momento. Vamos a valorar el nivel de conciencia y los signos vitales. Vamos a garantizar la permeabilidad de la vía aérea, con lo cual vamos a colocar una cánula de Weber, si es posible, sin forzar, ya que esto puede ocasionar lesiones en labio y pérdidas de las piezas dentales del paciente. Vamos a administrarle oxígeno a alto flujo y monitorizamos la saturación. Vamos a colocar una vía venosa de un calibre grueso, ya sea número 18 o 16. Vamos a observar qué tipo de convulsión es, el tiempo de la convulsión, las características, pues ya en la dirección en la que se vuelven los ojos o la cabeza y la pérdida de esfínteres. Vamos a realizar el electrocardiograma y vamos a preparar carro de paro. Y pues se dice que no se debe forzar a los movimientos del paciente, como en muchos casos vemos cuando el paciente convulsiona, lo agarramos de forma brusca, entonces no se puede hacer. Entonces, si la crisis le ocurre al paciente fuera de la cama, debemos ayudarlo a tumbarse en el suelo, evitando o conteniendo la caída. Todos los pasos o todos los procedimientos que se ven o que hagamos dentro de estos cuidados de enfermería, debemos anotarlos en la historia. Cuidados de enfermería generales, periodo postcrítico. Esto es después de la crisis. Entonces, aquí vamos a intentar colocar al paciente en decúbito lateral, pues para así evitar el riesgo de aspiración. Vamos a proporcionar un ambiente tranquilo y seguro sin excesiva iluminación o ruido. Vamos a controlar los signos vitales y la glucemia del paciente. Realizamos una valoración neurológica mediante una escala Glasgow. Vamos a efectuar un examen generalizado para detectar la aparición de lesiones, erosiones, hematomas, heridas o rotura de piezas dentarias o fracturas que el paciente haya podido presentar durante la convulsión. Si ha habido incontinencia, vamos a realizar aseo al paciente. Vamos a reorientar y tranquilizar pues, cuando éste recupere el estado de conciencia. Si es posible, podemos estar acompañados de los familiares o de un familiar del paciente. En la conclusión tenemos que el estado convulsivo debe considerarse una verdadera emergencia médica, pues ya que esta puede ser fatal o causar lesiones neurológicas graves.
las cuales pueden ser permanentes. Son fundamentales las medidas iniciales tales como la valoración del estado de la vía aérea, la ventilación y la circulación, así como el soporte de las funciones vitales antes de iniciar el tratamiento farmacológico agresivo para así controlar las convulsiones. La intervención rápida y efectiva es necesaria para controlar el estatus convulsivos en las etapas iniciales, pues con el fin de evitar los cambios fisiopatológicos relacionados con las convulsiones prolongadas que causaría secuelas neurológicas y la muerte. El papel de enfermería consiste en el apoyo a la estabilización del paciente y busca de la etiología, la administración segura de los fármacos, utilizar al paciente y a su familia, así como de monitorizar las constantes vitales e informar cualquier cambio para que un episodio convulsivo no deje secuelas neurológicas o sistémicas a lo largo plazo. La vigilancia y mantener la calma son claves pues, en esta patología.